Buenas noches. Otro martes y ya falta cada vez menos para las elecciones. Y según las encuestas, Cambiemos, con los datos y los números que tienen hoy, va a acceder a 2 bancas en el Senado de la Nación. La primera banca ya sabemos de quién es, de Luis Juez. Y la segunda es de una mujer que hace muchos años que trabaja en política, que hace muchos años que se dedica a la tarea social, que es docente, que vivió en Buenos Aires, que fue atravesada por la crisis del 2001 y que ahí fue cuando decidió involucrarse en la política. ¿Cuál es la propuesta que tiene Carmen Álvarez Rivero? Porque, repito, según los datos de las encuestas, el 10 de diciembre va a ser senadora y nos va a representar en el Senado de la Nación. Después de los auspicios, le vamos a preguntar por qué se involucra de esta manera en la política y cuáles son las propuestas que tiene en el Senado de la Nación. Ahora, tus comidas son más ricas con el nuevo untable Por Salud de Manfrey. Va con todo, un verdadero aliado en tu cocina. Nuevo Por Salud de Manfrey. ¡Probalo! Manfrey, eso que te gusta. Buenas noches, Carmen. Muchas gracias por estar acá. Siempre lo agradecemos porque en esta última etapa los candidatos están a full. Así que muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes porque realmente nos dan la oportunidad de llegar a la gente, inclusive ahí donde están cómodos, tranquilos, no a los bocinazos, para estar entre ellos en su casa. Carmen, bueno, lo que conocemos de vos es poco. Sí, es poco. A pesar de que has estado mucho tiempo en los medios, de que tu tarea social es muy grande, contanos un poco cómo fue ese quiebre de decir, tengo que participar en política. Soy una ciudadana, seguro, todavía tengo ese corte, pero tengo una vocación hacia lo público desde toda la vida. Yo digo, iba a una escuela que iba al Carbó, y el Carbó, que era la Escuela Nacional en esa época, tenía gestos, no sé si no eran la esencia del colegio, pero tenía una mirada hacia la solidaridad muy especial. Me la acuerdo a una directora que era Zoila Zulema Beltrán, una percherona importante, muy valiosa, muy valiosa. También me acuerdo de la profesora Brioso, una profesora de matemática que nos tenía, pero a raya, y nos llevaba al Cotolengo a mirar algo más, a ampliar esa mirada, porque probablemente el adolescente le cuesta hacer esa apertura e integrar. Tal vez son esas realidades. Bueno, mi propia madre también ha trabajado mucho para el Cotolengo. De todas maneras, tuve una adolescencia parecida a la de otros. Empecé a estudiar para ser docente, y eso sí que me marcó. Participé del Congreso Pedagógico Nacional. En las 3 instancias, la última casual, porque la delegada definitiva tenía un parto y coincidió justo en ese momento. Esa experiencia de política nacional a los 20 años, sin duda que me marcó. Y desgraciadamente me alejó de las aulas,
Mi cabeza se orientó mucho más en trabajar por lo general, para educación, pero desde lo general. Ahí he trabajado 13 años para el Consudec en mis años, mientras estaba en Buenos Aires, por más que yo ahí tenía 4 hijos, no tenía nadie que me diera una mano, así que no tan simple. Y el 2001, sin duda, que obviamente no es solo a mí. No, creo que a la mayoría de los argentinos nos atravesó. De hecho, tenemos como todavía la memoria fresca y nos parece increíble que hayan pasado 20 años. Y yo creo que lo que vivimos hoy es consecuencia de aquello. Porque no después del grito ciudadano, que se vayan todos, no se fue nadie. No se fue nadie y no nos metimos. Claro. Eso es lo que por decir una de cal y una de arena, si hubiéramos entrado en masa, ciudadanos de buena voluntad. Yo digo que errores podemos cometer todos. Por supuesto. Pero si somos muchos, yo digo es más que difícil. El sentido común prima. Podemos pifiarle menos si somos muchos. No creo, sí creo tengo fe y creo en Dios y en Cristo. No creo en otros mesías que puedan ir surgiendo de la galera. Yo por lo pronto no lo soy. Pero si vos me preguntás cuál sería mi mayor deseo, que en 6 años haya 200, 500 mujeres como yo metiéndose en la política en todos los niveles para producir los cambios que hacen falta, que deseamos. Y desde el Senado de la Nación, ¿cuál te parece que puede ser tu aporte? Yo tengo soy hija de ingeniero y con 3 hermanos ingenieros. No soy ingeniera, pero sí algo se te forma, sí. El ojo. Y pienso que hay que simplificar. Tenemos leyes que no se pueden cumplir. Creo que nosotros tenemos desde el Senado que hacer que la estructura de reglas del país sean sin privilegios, universales, un marco que nos dé previsibilidad, que permitan a la gente hacer. Y en esto que te referís, un marco que nos dé previsibilidad, ¿se podría desde el Senado? Porque digo, esto que hablas de la previsibilidad es siempre lo que aducen en función de estas inversiones que no vienen, ¿no? Que no vinieron con Mauricio Macri, que no vienen con Alberto Fernández, porque es un país que no tiene previsibilidad, que no tiene seguridad jurídica, porque te cambian las reglas de juego. En un sistema tan presidencialista como el nuestro, ¿te parece que desde el Senado se puede poner un poco de orden o un coto, digamos, como para que no puedan, por decreto, cambiar las reglas de un día para el otro? Sin creer que me la sé toda, porque todavía no llegué ni al 14 de noviembre. Así que, sin creérmela, es obvio que se puede hacer algo. Está bien. Y que si somos 3 senadores por Córdoba, la responsabilidad es enorme. En eso a mí me gusta trabajar, tengo ganas de trabajar, entonces voy a hacerlo y voy a hacerlo al máximo nivel para que intentemos equilibrar. Y creo que en ese equilibrio tal vez no podamos imponer o decidir las leyes que nos gustarían, pero sí podemos lograr
Y poner en discusión, ¿no? Cosas que a Que lo hasta mejor ahora con me una parece que mayoría no están. automática no se ponen en discusión, Exactamente. sobre todo en el Senado, ¿no? Totalmente, por eso la primera tarea va a ser equilibrar. Mi primera tarea va a ser entrar mudita a mirar cómo es el juego. Obviamente, el ser nueva no es necesariamente una ventaja, así que hay Y que sí, oír. aparte con los pesos pesados Claro. que va a haber en el Senado, digamos. Va a haber que oír, pero también va a haber que saber a quién oír. En eso he convocado asesores y convoco, los invito, los mejores que quieran asesorarme en todas las áreas tienen lugar. En eso yo parto de una absoluta conciencia de que necesito a otros. No, no por hacerme la humilde, sino porque soy una maestra. Entonces, No, además nadie tiene la obligación de saber todo. Justamente la idea es que se Totalmente. pueda asesorar por gente que sabe mucho más que uno en determinados temas. no, y caminos realizados. Por ejemplo, estuve en la Cámara de Metalúrgicos y me contaron que ellos han trabajado 2 años toda la cadena de valor de la industria automotriz para llegar a consensos. Eso es un trabajo muy valioso. Sí. No vamos a inventarlo nosotros. Obviamente hay que sentarse a oírlos. Tal vez haya que hacer alguna modificación, pero no hay duda que hay que oír. Carmen, ¿y cómo ves Córdoba en este recorrido, si bien frenético, porque la campaña cuando llega a estas alturas ya no es tanto el tiempo que uno puede compartir, porque es entendible, los candidatos tratan de visibilizarse y de estar en todos lados a la vez, pero bueno, desde esa sensibilidad propia que tenés, ¿cómo ves Córdoba? ¿Cómo ves el interior de Córdoba que estás recorriendo? Bueno, nosotros venimos diciendo que somos la opción más fuerte o la única para decirles basta. Y en esto, el atropello sobre Córdoba ha sido y es muy, muy fuerte. Creo que tenemos que comprender de la fragilidad que tiene Córdoba y de la fragilidad que tiene Argentina. Fragilidad me refiero a eso que vos decís, tener un 40 y pico % de gente sumida en la pobreza, aún gastando la mitad del presupuesto. Tener prácticamente el 100% de los jubilados, que yo digo, jorobando, yo digo, los vamos a tener que mudar de a 4 para que superen la línea de la pobreza. Son decisiones muy cínicas, a mi gusto. Si vos me decís, pero es muy difícil, pero todo lo que se ha ido haciendo estos últimos 2 años ha sido para profundizar eso. Por eso mi gran revolución, yo creo que los K además no saben nada de economía, no saben nada de empresa, no saben nada de dar trabajo, y estoy convencida que la salida es el trabajo, la educación de calidad y el trabajo. Y ese camino es el gran cambio que estamos pidiendo, yo digo, a gritos, desde esa pincelada amarilla que le hemos puesto a la Argentina. Creo que ese es el mensaje más contundente que está pidiendo la gente. Y ahora que hablas de esta pincelada amarilla, por supuesto que falta mucho tiempo, por supuesto que en la Argentina 2 años es una eternidad, pero bueno, juguemos entre Mauricio Macri y Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich.
esa, sin duda que es no solo quien nos invitó a participar en el PRO, quien nos hizo como, nos ayudó, la cuña, pero no la cuña en el sentido, la cuña en el sentido del carpintero. Sí, sí. Y nosotros venimos trabajando con, digo nosotros, porque es Sebastián García Díaz, yo y un grupo de 40 dirigentes más cercanos, pero más de 200 los que estamos trabajando desde el 2020 dentro del PRO. Y ahí el estilo, el liderazgo que marca Patricia, personalmente me identifica mucho porque nos dice, ustedes crezcan, abran el PRO, intégrense hacia adentro, hacia afuera, generen vínculos con todas las fuerzas de Juntos por el Cambio. Sí, sí, el lema de Patricia es hagan. Totalmente, pero inclusive, hoy hemos estado con Horacio Rodríguez Larreta y ningún inconveniente, claro. Vincúlense en lo político, todo lo necesario. La verdad que es una propuesta que nos da mucha libertad. Sí, además en un momento de tanta división, no solo, bueno, la división que vemos arriba también está abajo, ¿no? Está en los partidos políticos, está en los grupos, y bueno, encontrar un dirigente que diga, no, hay que sumar. Pero porque somos todos pobres. Vos cuando tenés que repartir poco, acá hay que crecer. Si logramos ser 2000, no 200, lo que trabajamos en 2 años, que es una tarea generosa, pero no nos cuesta pensando en nuestros hijos. En algunos, a mí ya se me fue la primera, mi hija mayor vive en Francia y no es que yo la voy a obligar a volver, quiero darle razones para volver. Claro. Pero los que tienen nietos, es una tarea que enseguida te prendes, porque hacer un camino para el futuro, para que la Argentina sea mejor, nos gusta a todos. Y esto que hablas de que, bueno, un poco el eslogan de campaña, que ustedes son los más fuertes, digamos, para decir basta, vuelvo a la pregunta primigenia. ¿Cómo ves a la gente en estos encuentros, en estos recorridos que están haciendo por el interior? No, yo creo que la gente está con una mirada triste, inclusive, o sea, por su realidad personal, pero inclusive también por la cantidad de locales cerrados. Lo que pasa es que es muy difícil, yo lo veo porque tengo un programa de televisión también de emprendedores, ¿no? Y hay emprendedores a los que les ha ido muy bien con la pandemia. Supuesto. Convengamos que si bien es una tragedia la pandemia, nadie está negando los más de 100.000 muertos y que a todos nos ha tocado, más cerca Totalmente. O no, pero a todos nos ha atravesado. También es indudable que hay gente que por el rubro que tiene le ha ido bien. Pero esa misma gente que hoy goza de un bienestar económico, aprovechando en el buen sentido la situación de la pandemia, es la misma que te dice, no puedo estar bien cuando sé que el de al lado no progresa. La noción de estar en el mismo barco, claro, es obvio. Sí, pero antes no se tenía, ahora sí. Sí, aún así, todavía vemos chicos jóvenes vendiendo servicios para afuera sin dejar una amiga acá adentro, pero tenemos que crear las condiciones. Yo no pongo el juicio moral sobre ese chico, sino sobre el genio que planea que los impuestos sean aplastantes para cualquiera que quiera desarrollar una actividad en la Argentina.
Obviamente, grupos más chicos o profesionales relacionados a la tecnología han tenido una oportunidad muy especial en este tiempo. Las grandes estructuras, los que tengamos que adaptarnos al cambio digital, tenemos que hacer una tarea todavía para sobrevivir. Pero como yo te decía, la salida es el trabajo, necesitamos que esos 500.000 comerciantes, pequeños empresarios sobrevivan. Primero, sobrevivir para después poder crecer, porque hoy Claro. la situación... Sí, sí. Pero son quienes van a dar trabajo. No me cabe la menor duda. Nos queda nada de tiempo. Un mensaje para aquel que todavía no sabe a quién votar y pensemos que hoy es 10 de diciembre, acabas de asumir. ¿Cuál sería el primer proyecto de ley que te gustaría tratar? Bueno, primero a la gente yo le invito a que sea protagonista. El 14 de noviembre vaya y vote. Ni siquiera me importa si me vota a mí o no, pero no dejen de ir a votar. El cordobés votó un poquito menos de la media del país en el 12 de septiembre. El 14 de noviembre no nos puede pasar. A los cordobeses nos gusta decidir. Vayan a votar. Y el 10 de diciembre, como mi bandera es el trabajo de los jóvenes y lo vengo haciendo ahí al este de Córdoba con el cura Oberlin, mi primera bandera va a ser hacer algo por el trabajo. Yo le digo el primer trabajo. Estamos impulsando un PPP, yo digo sin trámites, que los chicos por un par de años no tengan carga laboral, así les damos experiencia y dinamizamos la economía en estos años que van a ser duros. Muchísimas gracias y bueno, muchos éxitos y adelante con estas recorridas porque están buenas las campañas, porque también la gente puede acercarse y conocer a los candidatos. Muchísimas gracias y sí, estoy como loca porque como voy a representar Córdoba, a toda Córdoba, tengo que conocerla en profundidad. Ya conocemos entonces quién es la candidata a senadora, que bueno, que según las encuestas va a entrar al Senado y nos va a representar. Googlee, fíjese, averigüe, sepa a quién va a votar y por favor, como dijo la candidata, ejerza su derecho, vaya a votar. Buena semana, buenas noches.